Y seguimos hablando de lo que está pasando con esta guerra comercial que continúa en los Estados Unidos. El mandatario Donald Trump en esta segunda administración muy fuerte con esta guerra comercial, donde recordemos que ya le envió una carta a 14 países que iban a estar afectados por estos aranceles. Hablamos de gravámenes que podrían estar entre el 60 y el 70%. Y ahora uno de los países que está afectado por estos aranceles en la región, en América Latina, hablamos de Chile, porque el mandatario estadounidense le ha enviado esta carta al mandatario chileno, a las autoridades chilenas. Todavía no han respondido, pero también hablamos de este arancel que tiene que ver con el impuesto al cobre. Por eso esto va a impactar. ¿Y cómo va a impactar? Bueno, estamos en comunicación con el economista Jorge Herrmann para que nos dé más detalles acerca de lo que piensa y cuál es el análisis detrás de estos aranceles. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Magali. Muchas gracias por la invitación. Jorge, ¿qué análisis podemos hacer con esta guerra comercial que impuso ya los Estados Unidos a los diferentes países, pero cómo esto va a afectar a América Latina, en especial ahora con este nuevo arancel al cobre a Chile? Mira, este arancel del 50% que anunció Donald Trump por Twitter ayer, porque él el último tiempo la diplomacia la hace por Twitter más que por las vías regulares, claramente afecta a varios países en Sudamérica, entre ellos Chile, Perú, que son exportadores de cobre. En el caso nuestro, Chile el año pasado, el 2024, exportó a Estados Unidos 16.300 millones de dólares, de los cuales el 34% correspondía a cobre. Sí. Y después vienen los salmones, que son alrededor de un 16%. Entonces, claramente a nosotros nos afecta este arancel, dado que nuestro principal producto de exportación a Estados Unidos es el cobre. Ahora, ¿no? Con respecto a esta presentación que él hizo a través de sus redes sociales, supuestamente lo iba a hacer también de forma formal, ¿no? Por una carta. ¿Las autoridades chilenas ya han dado alguna respuesta con este arancel? No, en Chile la política ha sido no responder con alzas de aranceles, porque al final terminamos perjudicados doblemente, porque también Estados Unidos es nuestro segundo socio comercial. Primero es China, después viene Estados Unidos, y nosotros de Estados Unidos importamos combustible, maquinaria, medios de transporte y alimentos. Entonces, claramente, si nosotros como país hacemos un alza de aranceles como represalia al 10% que ya tenemos, como todos los países, sí, ¿cierto?, a nivel global, que se impuso en abril, claramente nos veríamos perjudicados. Es importante recordar que en abril, cuando se impuso el 10% a todos los países, ¿cierto?, por igual, entre ellos Chile, nosotros tenemos tratado de libre comercio con Estados Unidos, con el NAFTA desde 1994, y ellos de forma unilateral, Estados Unidos nos puso un 10%. En aquella oportunidad quedó excluido el cobre y la madera. ¿Por qué? Porque se estaban analizando esos mercados en particular. Se suponía que en el cuarto trimestre iban a haber resultados sobre el informe que estaban analizando internamente el gobierno americano sobre el cobre. Y esto nos sorprendió porque fue varios meses con antelación a lo que se pensaba que iba a acontecer en el cuarto trimestre, cuando se publicara el informe de revisión del mercado del cobre, la demanda, la oferta americana de cobre, y esto se adelantó. Entonces, al gobierno chileno lo tomó por sorpresa, sí, este Twitter de Donald Trump de un 50% de alza a las exportaciones de cobre. Ahora, ¿no? Con respecto a este Tratado de Libre Comercio que tiene entre los Estados Unidos y Chile, ¿este arancel violaría lo que es este tratado o los acuerdos que dicen en este tratado?
Sí, claramente, ya desde un comienzo el arancel de un 10% a todos los productos exportados chilenos hacia Estados Unidos en abril pasado viola el Tratado de Libre Comercio, y este arancel de 50% que anunció por Twitter claramente también Ujú, lo hace. Entonces, ujú. de alguna manera eso afecta a nuestro comercio. Y también es importante señalar de que la justificación de Norteamérica de aplicar estos aranceles era principalmente porque tenían déficits comerciales con los países que aplicó los aranceles. Y en el Sí. caso de Chile, si uno toma los últimos 5 años, Chile tiene un déficit comercial con Estados Unidos y no al revés. ¿Ya? Por eso creo yo que es bastante injusto esta aplicación de los aranceles de un 10% aplicado en abril a todos los productos, que ahí afectaba principalmente al salmón, arándanos Ujú. principalmente, y ahora la aplicación de este 50% que afecta al cobre que exportamos a Estados Unidos. ¿Y cuáles son las formas, ¿no?, que en este caso tendría Chile para responder formalmente o diplomáticamente? Mira, la vía diplomática que ha estado realizando Chile es que luego del alza de los 10% de arancel a todos los productos, personeros del Ministerio de Relaciones Exteriores viajaron a Estados Unidos Sí. a conversar sobre la aplicación de este 10% y ver la posibilidad de que se volviera a lo anterior, que era el Tratado de Libre Comercio. ¿Ya? Han estado en conversaciones. Chile no ha tomado represalia y no la va a tomar, según lo que ha anunciado la autoridad en el último tiempo, porque al final salimos perjudicados doblemente, Ujú. como te mencionaba, Sí. y están en conversaciones con la autoridad americana para ver cómo retrotraer este 10% que nos habían impuesto como país en abril pasado. Ujú. Ahora, ¿no? ¿Esto cómo puede llegar a afectar en números o en detalles más específicos a corto y mediano plazo? Bueno, claramente esto de alguna manera afecta la competitividad de nuestras exportaciones. Nuestro principal producto de exportación a Estados Unidos, el cobre, y claramente eso lleva a que las empresas tengan que ver otros destinos para enviar este cobre, que puede ser China o países europeos industrializados que requieran cobre, o otros países latinoamericanos como México, Brasil, que tienen una industria bastante relevante. Pero si esto perdura en el tiempo, claramente se va a tener que redirigir nuestras exportaciones de cobre hacia otras latitudes en el mundo. Ujú. ¿Piensa que con esto también podría llegar a aumentar el precio del cobre? Sí, lo que aconteció ayer con esta noticia fue que el precio del cobre se está transando en cerca de $5, y luego del anuncio por Twitter de Donald Trump saltó a 5,55. ¿Ya? Hoy día los futuros de cobre se están transando en 5,55, o sea, el aumento fue bastante relevante, fue alrededor de un 10% más o menos promedio, Ujú. y claramente eso al final termina afectando al propio Estados Unidos, porque Estados Unidos, eh, la producción interna de cobre es muy, muy limitada, depende del cobre del resto del mundo, y al final la industria americana se va a terminar viendo afectado por este precio del cobre está dentro de lo más alto histórico con este 5,55, si es que siguen con este tema de los aranceles del 50% en el mediano Ujú. plazo hacia adelante. Y de parte del sector, ¿cómo ve la situación? ¿Cuáles son los lentes, ¿no?, que se ha puesto el sector con respecto a estos aranceles? ¿Cómo piensa actuar? Bueno, esta noticia del mercado del cobre nos tomó de sorpresa, como te indicaba, Sí. porque se suponía que el informe que iba de alguna manera a detallar el análisis del mercado
interno americano de oferta, demanda de cobre iba a salir en el cuarto trimestre. Esto nos pilló de sorpresa y por lo que se ha anunciado, las autoridades están analizando este tema de cómo actuar al respecto. Las empresas también productoras de cobre, las empresas mineras en nuestro país también se vieron sorprendidas y están todos analizando cómo actuar al respecto. Todo va a depender si esta alza de 50% es en el corto plazo o va a durar en el mediano plazo, porque en ese sentido, si esto va a perdurar por largos periodos de tiempo, eso va a llevar a que las mineras chilenas van a tener que redirigir su producción tal vez a otros países. Ujú, bien. Bueno, por último, Jorge, una mirada general, ¿no? De cómo está impactando esta guerra comercial, cómo va a impactar ahora en América Latina. Mira, la guerra comercial no beneficia a nadie. eh, Principalmente Estados Unidos va a terminar repercutiendo en un alza de la inflación, claramente, para que haya un reacomodo de la industria manufacturera, que es lo que pretende Donald Trump, va a tomar tiempo, no es de la noche a la mañana, y eso va a terminar repercutiendo en alzas de la inflación en Estados Unidos. Y en el caso de los países de América Latina, claramente se ven perjudicados porque Estados Unidos es uno de los principales destinos de exportación Ujú, y claramente eso nos ve afectados. O sea, sí. Chile, Perú, que sus principales exportaciones son por ejemplo, el cobre, nos ven afectados porque ese destino es muy importante, Estados Unidos. Sí. Jorge, muchas gracias por su análisis y por la reflexión. Veremos qué es lo que responde ahora el gobierno chileno. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.